Hoy Bitcoin vuelve a estar incómodo. No por una caída violenta, no por un rally eufórico, sino por algo mucho más peligroso para la mayoría: persistencia en rojo y desgaste psicológico. Porque cuando el mercado encadena velas rojas mensuales, el ruido deja de ser el precio y pasa a ser la cabeza del inversor. Empiezan las dudas, las comparaciones con ciclos pasados, ¿y si esta vez es diferente? Y ahí es donde muchos toman decisiones que no se basan en datos, sino en cansancio. Al final del vídeo voy a unir todas las piezas, porque lo que estamos viendo ahora no es solo una corrección técnica, es una fase que históricamente redefine estrategias completas y deja a muchos fuera justo antes de que el tablero cambie. Si miras lo que ocurrió ayer y anteayer, el patrón es repetitivo. Bitcoin cede, intenta rebotar, vuelve a perder fuerza. Nada espectacular. Nada que genere titulares épicos. Y justamente por eso esta fase es tan peligrosa. El mercado no está ofreciendo emoción, está exigiendo convicción. Pero Satoshi maníacos, aquí está la trampa. Cuando el precio deja de entretener, la mayoría cree que ya no pasa nada. Y es justo en ese punto cuando las decisiones importantes se toman fuera del foco, lejos del ruido y de la urgencia. Esto no es solo rojo, es la prueba que separa a los que sobreviven del resto. Parpadeas, te pierdes cómo el mercado define la próxima fase silenciosa, entonces guerreros del bloque, aparece la primera gran señal que casi nadie está leyendo bien. Bitcoin marca su cuarta vela roja mensual. 4 meses consecutivos de presión. Para muchos, esto suena automáticamente a fin del mercado alcista. Pero la historia no funciona así. En ciclos anteriores, secuencias similares no señalaron el final inmediato, señalaron transiciones largas, fases donde el mercado se enfría, limpia expectativas y prueba quién entiende el juego más allá del corto plazo. No es una confirmación bajista definitiva, pero sí una advertencia clara: el mercado ya no regala dinero fácil. Esto sucedió, pero lo curioso es que mientras muchos dudan, él sigue acumulando. Justo aquí es donde se ve la diferencia entre impulso y estrategia real, por lo cual Satoshi maníacos, aquí entra una pieza que rompe la narrativa del miedo. Michael Saylor vuelve a comprar Bitcoin por $75,3 millones, aprovechando una caída breve por debajo de los 75.000. Esto no es una compra impulsiva ni una reacción emocional, es una acción coherente con una estrategia que no ha cambiado en años. Saylor no compra por el precio de esta semana, compra por la estructura del sistema monetario a largo plazo, y cada compra en fases de debilidad envía el mismo mensaje: él no está intentando aceptar el mínimo, está acumulando posición. Si esto fuera realmente el final, este tipo de comportamiento no tendría sentido. Además, criptonautas, Saylor no es el único que actúa en silencio. Si crees que los exchanges solo reaccionan al precio, mira lo que está pasando detrás del telón. Para comparar, esto es como los grandes aseguran control mientras los pequeños solo miran gráficos. Binance realiza su primera compra directa de Bitcoin por $100 millones utilizando su fondo SAFU, un fondo que supera los 1.000 millones. Esto no es trading, no es marketing y no es especulación. Es respaldo estructural. Cuando el exchange más grande del mundo decide comprar en una fase de presión, no lo hace para impresionar al público, lo hace para reforzar su base interna. Este tipo de movimientos suelen pasar desapercibidos, hasta que el mercado los entiende demasiado tarde. Atentos cultivadores de la blockchain, podrías perder la señal que avisa del riesgo de repetición histórica. Mientras tanto, guerreros del bloque, no todos los activos atraviesan esta fase con la misma fortaleza. XRP empieza a mostrar señales técnicas que recuerdan peligrosamente a la caída de 2022. Nuevos compradores entrando en zonas altas, estructura debilitándose y expectativas que no terminan de sostenerse. Esto no implica un colapso inmediato, pero sí una lección importante. En mercados tensos, los activos con narrativa frágil son los primeros en sufrir.
Aquí no se trata solo de aguantar, sino de entender qué tipo de activo tienes y por qué lo tienes. Justo aquí los fiscales ponen sobre la mesa lo que nadie se atreve a decir, y puede cambiar el juego. Pero XD, el precio es solo la capa superficial del problema. En segundo plano se está moviendo algo mucho más pesado, la regulación. Los fiscales de Nueva York lanzan alertas sobre posibles riesgos de fraude relacionados con la ley Genius. Esto no es un ataque directo a Bitcoin, es una señal de fricción entre innovación y control, y lo relevante no es la crítica en sí, sino el momento en el que aparece. Este tipo de advertencias surgen cuando el ecosistema ya es demasiado grande como para ignorarlo. Nadie despliega recursos legales contra algo irrelevante. Guerreros satoshimaniacos, la señal es mixta, y solo los que entienden liquidez la sabrán interpretar, así que Criptonautas, conecta esto con el frente macro. Analistas califican la nominación de Trump a la Reserva Federal como una señal mixta para Bitcoin y para la liquidez estadounidense, no es claramente alcista ni bajista. Es incertidumbre, y la incertidumbre no destruye mercados, los ralentiza. Congela decisiones, aplaza movimientos y acumula tensión. Históricamente, este tipo de escenarios no terminan en calma eterna, terminan en liberaciones bruscas de liquidez. El combustible sigue ahí, simplemente aún no ha sido encendido. Esto no es hype, es estrategia que pocos ven pero muchos seguirán más adelante. Por lo tanto, satoshimaniacos, mientras muchos siguen obsesionados con el gráfico diario, fuera del radar especulativo empiezan a moverse piezas estructurales. Bed Bath & Beyond adquiere Tokens.com para impulsar una iniciativa de inmobiliaria tokenizada. Esto no va de hype cripto, va de supervivencia corporativa. Empresas tradicionales están explorando blockchain para dar nueva vida a activos reales, tangibles, medibles. Esto no mueve el precio mañana, pero sí define cómo se construye valor en el próximo ciclo. Si crees que nadie vigila el mercado, esto demuestra lo contrario, y las consecuencias llegarán silenciosas. Mientras tanto, XD, en Asia se está preparando otro filtro clave para el mercado. El regulador de Corea del Sur amplía el uso de inteligencia artificial para rastrear manipulación cripto. Esto marca un cambio de etapa. Menos espacio para manipulaciones burdas, más control algorítmico, más juego institucional. Al principio el mercado suele rechazar este tipo de medidas, pero con el tiempo generan entornos más estables donde el capital grande se siente cómodo entrando. Entonces, guerreros del bloque, cuando unes todas las piezas, el mensaje deja de ser confuso. Bitcoin presionado, sí. Velas rojas, también. Pero compras institucionales activas, exchanges reforzando reservas, regulación afinando herramientas, empresas tokenizando activos reales y supervisores modernizando el control. Esto no es abandono del mercado, esto es reorganización profunda, y aquí viene la parte que realmente importa para ti. Este tipo de fases no hacen sentir inteligente en el corto plazo, no generan dopamina diaria, pero son las fases donde se construyen las ventajas reales. Lo que hoy se siente lento, pesado o frustrante es exactamente el terreno donde se decide quién llegará bien posicionado al siguiente tramo y quién llegará agotado, sin convicción y sin plan. Por lo cual, satoshimaniacos, volvemos al inicio porque ahora todo encaja. Cuarta vela roja, dudas generalizadas, titulares ambiguos. Y debajo de todo eso, acumulación, control, estructura y preparación. No estamos viendo un colapso, estamos viendo maduración forzada. Y cuando esta fase termine, el movimiento que venga no va a pedir permiso ni va a avisar con antelación. Así que ahora no se trata de reaccionar, sino de leer el tablero con calma, disciplina y perspectiva. Criptonautas, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perder detalle de cómo se mueve este ecosistema. Comparte el vídeo para que otros también aprendan a leer el mercado más allá de las velas rojas y los titulares, y recuerda, comprender la estructura del mercado es la clave para honrar la visión de Satoshi y mantener viva la esencia de Bitcoin XD.